Bienvenidos a nuestro evento sobre posverdad, desinformación y todo lo que tiene que ver con esta ambición del presente en la comunicación, estos vínculos entre la comunicación y el poder, estos nuevos vínculos entre comunicación, poder y ciudadanos que es lo que queremos utilizar en este seminario que tiene nuestros tres coloquios, también la suerte de seminario, y el Centro Venezolano Americano, junto con el Instituto de Investigación de la Comunicación y la Información, el Centro de Investigación de la Comunicación, el Centro de Investigación de Información Humanística se llevan adelante. Sí, además, la conclusión es parte de una buena noticia de la Universidad Católica, que el Centro de Investigación de la Comunicación, el Centro de Investigación de la Comunicación, es ahora el Instituto que inicia. Y bueno, de alguna manera ha sido el Instituto de la Comunicación en la UCAP, en este seminario es una muestra de la potencia que la universidad tiene en estas reflexiones. Vamos a iniciar esta sesión de hoy, que se llama Ver, Narrar y Emocionar el Storytelling de Verificación Informativa, y estamos coordinando entre la profesora Joana Pérez Daza y yo. Va a contar con la presencia de importantes investigadores de la universidad. Para iniciar, está la profesora Elisa Burgos, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, socióloga, mención sobre magíster de Ciencias de la Comunicación Social de la UCD, profesora asociada de la Escuela de Sociología de la UCD, profesora asociada de la Escuela de Comunicación de la UCAP, y su área de investigación es en estudios sociales y culturales de la comunicación. El gustador no un amplio programa de conferencias sobre los estudios de la comunicación y América Latina, que voy a sintetizar su experiencia aquí. Arbitrariamente, es licenciado en la Convención CINE, doctor en Ciencias Sociales, mención honorífica, popular de los años, fue director del Instituto de Investigación de la Comunicación e Información, y ahora es director del Instituto de Investigación de la Comunicación local, y ahora es director del instituto. Gustavo Hernández, que ya de todas sus publicaciones, que son enormes, empezar con lo que fue una gran investigador de la comunicación en Venezuela, forma parte de la revista Comunicación, y para nosotros nos cuesta contar con él acá en los Gustavo, Excela, nosotros compañeros que ya presentaremos en el momento de estudiantes, gracias por estar aquí con nosotros. Con los amigos que están conectados en línea. Vamos adelante. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Bueno, para que pongas la presentación. Solo tienes para no olvidar. Ese que tienes. Si quieres pasa a la primera. Ahí. Bueno, fíjense, nosotros en el marco de este simposio vamos a analizar 6 películas que se escriben, yo creo que de manera idónea, en todo el contexto de la posverdad, en todos estos procesos desinformativos, en esta necesaria búsqueda de procesos de verificación, de desarrollar un pensamiento crítico, de aportar también por una adquisición de competencias socioeducativas, comunicacionales. Entonces creo que estas 6 películas se escriben perfectamente bien dentro de la visión que se está buscando, ¿no? Nosotros, yo primero voy a hablar de 3 películas, después de eso me gusta Hernando hablar de las otras 3. Y vamos a comenzar con un documental. Este documental se llama Sono Checo. Esto fue realizado por unos estudiantes en su momento de cine, específicamente de la Escuela de Cine de Praga. Y mi trabajo final de grado era un poco hacer un documental
Lo interesante con esto era que este sueño checo estaba pensado, era para imaginarse un centro comercial que no existe. O sea, ellos trataron de ver cómo funciona toda la maquinaria de la publicidad, toda la maquinaria del marketing, cómo tú puedes tener una idea, pero no concretarla en un producto. Y por esto, a lo largo del documental, les vamos un poco mostrando cómo funciona toda esta maquinaria. Esta delicada línea que podemos encontrar entre un poco las discusiones que había alrededor de los publicistas, como le decían, pero estamos engañando a la gente, que le estamos ofreciendo un producto pues, que no existe. Y los cineastas me decían, pero es que al final la gente no se ve con las manos vacías, la gente va a tener una especie de opción, ¿no? Sí, por supuesto, a lo largo del documental uno va viendo la puesta en escena de la que yo consigo una idea de cómo crear este gran hipermercado, cómo funciona toda la publicidad. Ellos empiezan a preparar la idea desde su propia concepción de la imagen, el outfit, cómo van a confeccionar los folletines, cómo hacer para que el público capte determinados elementos, cómo llegar al banco de mejor manera. O sea, te va mostrando a lo largo del documental cómo funciona todo este aparataje. Paralelamente, que te está mostrando todo el tema de la sociedad de consumo, todo el tema del mundo de la publicidad, del marketing, hay una discusión política que empieza también un poco dentro de la discusión que ellos tienen dentro del documental. Pues básicamente, la entrada o no, porque los referéndum para ese momento, si la República se puede entrar o no a la Unión Europea. Entonces, uno empieza a ver un poco los paralelismos entre que, bueno, que no existe. Ellos empiezan a promocionar esta idea por todos lados, hacen una campaña publicitaria enorme, al punto que ellos empiezan a entrevistar a la gente dice, entonces sí, vamos a asistir a la inauguración de este centro comercial. La gente ve los folletines y dice, bueno, un precio absolutamente encantadores y muy seductores para el momento. Y hacen la discusión de todo lo que supone la sociedad de consumo, pero también te va mostrando esta posibilidad o no de que la República Checa entre en la Unión Europea. Obviamente la República Checa terminó entrando en la Unión Europea porque ese referéndum ganó el sí. ¿Qué pasa con este documental en particular? Más allá de hacer toda la discusión alrededor de lo que supone crear un centro comercial que no existe, y fíjense que estas imágenes que aparecen acá, estas imágenes son ciertas porque son citadas del documental. Obviamente es muy gracioso porque, de lo trascendental del asunto, porque ¿qué pasa? Ellos logran hacer la inauguración, tú llegas a un sitio, lo que ves es como un desagrado, al final lo que tú ves es un gran cartel gigante que dice el sueño checo, y le dice al cortan la cinta, y le dice a la gente, bueno, hay que caminar porque es un largo trecho entre llegar aquí donde está la gran valla, ¿no? Y mientras la gente empieza a caminar rápidamente, el camarógrafo logra captar a una señora de 84 años que va con su andadera muy animosa porque quiere llegar a ser una de las primeras para aprovechar el tema de las ofertas. Cuando por fin llegan al sitio donde supuestamente era la entrada del centro comercial, pues se dan cuenta que no existe centro comercial. No, era sencillamente pues, tierra, pasto y algunos otros animales por allí, pero no había absolutamente nada. Ahí entra un tema importante, por eso ustedes vean de los chicos, estos son los estudiantes corriendo, porque la gente realmente se puso violenta y los increparon y le dijeron, ¿cómo ustedes nos hacen eso? Y en esta reflexión que empieza a hacer la gente, porque la gente no solamente está en el punto de que pronto es masivo, porque no hemos podido generar un proceso reflexivo de porque terminamos mirando para acá, y hay gente que te decía, ahora verdad, si te doy hablar, los folletines te das cuenta que las ofertas eran como muy fantásticas para el momento que estamos viviendo. O sea, la gente empieza a todo este proceso de cuestionamiento que no solucionan mucho antes. Y probablemente hay uno de los usuarios que fue por allá que dice, bueno, imagínense, sí queremos llegar a la Unión Europea, una cuerda de anormales que se dejaron convencer fácilmente de un centro comercial que no existía, compraron la idea y aquí estamos. Yo creo que todo el paralelismo entre la gente que empieza todo este proceso de discernimiento alrededor de cómo llegamos aquí, porque no lo pasamos antes, porque no somos críticos, porque no reflexionamos esto que nos estaba atravesando. En términos políticos, la gente también empieza a hacerse cuestionamientos, como que no vamos a entrar si nos vamos por un arbitrio y se termina, aquí estamos todos. Hemos sido engañados vilmente y ¿quién responde?
Cuando se le empezó a interpretar a los cineastas, le dicen, bueno, pero la gente que llegó, toda una especie de aprendizaje, porque es lo que yo les decía hace unos minutos atrás. Los debates que se dan entre estos cineastas, aquí me parece muy interesante, porque la intención le dicen, no importa que nosotros inventamos, pero nosotros le damos un producto a la gente. Y tú le estás diciendo a la gente que va a llegar allí y se van a ir con las manos llenas. Y incluso cuando decía, ¿por qué tú no le estás dando nada a la gente? Y la gente le decía, claro que sí, se van a llevar la experiencia que yo les estoy dando. Entonces, claro, estaba todo el tema entre los publicistas que decían, bueno, no está el asunto de la mentira, no está el asunto de la verdad, esa delgada línea. A mí me pareció muy interesante, ¿no? Más allá de toda la crítica muy dura que se le hace al mundo del consumo, de lo que suponen los centros comerciales, del capitalismo en su alzada expresión, y paralelamente el tema del referéndum. Cuando está terminando este documental, ¿saben la parte donde hay una especie de debate donde está el presidente de la República Checa y una joven dice, esto que tú me estás proponiendo de decir sí al referéndum y que la República Checa entre a la Unión Europea, prácticamente, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú me estás proponiendo y el documental de Sono Checo? Porque yo lograba movilizar a 2.000 personas. O sea, 2.000 personas fueron a esa inauguración de una mesa que no existía. Por supuesto, el presidente se queda callado, no sabe qué responder, porque ese era el punto que estaba planteando los cineastas. No solamente es ver cómo la gente puede caer, como dice ellos en algún momento del documental, a la gente le gusta que los convenzan, así, abiertamente. La gente se siente como que los lleves en cierta dirección, ¿no? Pero obviamente vamos hablando entre esta crítica muy acérrima, pero también la crítica al tema del referéndum, ¿no? Y la crítica a entrar propiamente a la Unión Europea. Sí, ¿qué pasa para ver otra? Bueno, Fonseca, esta peli se llama The True Show, El Dilema, creo que fue traducido acá en español. Es una película interesante porque tiene que ver con un tema que, aunque fue bastante famoso en la década de los 50, hoy lo seguimos viendo con el tema de los programas de concursos, los reality. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que se de reality? Personas obesas que quieren aliazar, supervivencia al verano, un montón de cosas que hay por allí. Todo en 90 días. Es decir, cuando uno ve esta película y por eso los programas que actualmente pasa, bueno, creo que no ha sido tan largo realmente. ¿Pero qué pasa con este tipo de programa? En principio, acá vemos a dos contendientes. Por un lado está Stempen, que había sido ganador de este programa de concursos, de preguntas, por muchísimas sesiones, semana tras semana, este señor había ganado. Pero un buen día aparece Charles Loren, que un tipo de portero, un tipo, digamos que muy guapo, de clase alta, era hijo de un importante escritor, un académico. Entonces, claro, desde afuera, uno no sabe como usuario que en este programa de concurso hay una especie de árbitro. Es decir, tanto anunciantes, dueños del canal, los productores del programa, los mismos concursantes, pues sabían que semana tras semana, para que la gente pudiese mantenerse en el programa, se le daban las respuestas. Pero eso lo sabían ellos. Pero la audiencia no sabía que eso estaba pasando. Y la audiencia semana tras semana, pues estaba ahí el pan de este candidato para que se vaya ganando dinero semana tras semana. En algún momento se sabe que los productores le dicen a los concursantes, tú tienes que dejarte de ganar, que va a venir un nuevo concursante, que en este caso es Troy Van Doren. También se reinaba el Salvador, semana tras semana, el hombre va ganando, ¿no? Tipo que lo sabe prácticamente todo, ¿no? Hasta que finalizando la década de los 50 se sacó un artículo periodístico y se pone sobre la mesa la discusión alrededor de lo que pasa con los programas de concurso. Por supuesto, esto fue una gran caída para este académico, que Chaval era parte de todo lo que yo acabo de mencionar, pero un tipo que se dedicaba a la academia, escribía también. Y por supuesto, haber participado en un programa donde él se estaba dando las respuestas de entrada, ya era un profundo daño a su reputación. Tenemos que nosotros analizar con esta película, específicamente el tema de cómo dentro de los usuarios jamás se era un poco la tarea de ponerse a revisar críticamente
¿Cómo hacer un concursante para estar semanas y semanas saber absolutamente todo? O sea, porque el usuario, los terapeutas en este caso, no se metieron a un proceso de reflexión a lo que estaban ellos experimentando. Porque no sería esta situación de pensamiento crítico, ¿no? De pensar más consensualmente, que no es una persona para estar semanas a semana ganándolo absolutamente todo. Y cuando está en el pierde con una pregunta que prácticamente era el conocimiento, pues casi que por favor. Y nadie se cuestionó como una persona que había tenido no sé cuántas semanas ganando consecutivamente. Pierde con una pregunta que supuestamente todos la sabían, menos él. Vamos a hacer este tipo de cuestionamiento, ¿no? Sabemos muy bien, como lo han explicado muchísimos autores, entre ellos que sabemos que la televisión siempre ha sido un medio muy atravesado por el tema de las lógicas comerciales. La única fin es el tema de las audiencias de rating, ¿no? En este sentido, pues todo está ideado específicamente para mantener la audiencia allí. Y los cambios de viraje en el número de audiencias suponía esto. Bueno, estamos hablando del lado Stempel, que era un tipo de clase media, como podrán ver, tipo, pues, básicamente se promueve frente al otro que pues, ofrecía mayores cosas en términos de hacer un seguimiento semana tras semana, que era lo que le importaba al canal, ¿no? Por supuesto, lo que nos puede quedar con esta película específicamente es qué pasa con el proceso de reflexión crítica, ¿no? El proceso de pensamiento crítico. Más allá de lo que puedan hacer los anunciantes, más allá de lo que puedan hacer los medios, ¿qué pasa con el sujeto? El que se expone frente al contenido audiovisual y específicamente hoy pensando en términos de la inteligencia artificial, que es mucho más sofisticada de lo que pasaba en esta película en este momento. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la necesidad de adquirir también habilidades y competencias para pensar los contenidos más mediáticos de otras perspectivas? Y no dejarnos solamente seducir por el tema de las emociones, ¿no? También pensarlo de otras formas. Sobre todo hoy, en el tema que nos aboca, que es el tema de la posverdad, todo el proceso de desinformativos, yo creo que una profunda amenaza con el tema de la inteligencia artificial, porque si ya esto estaba ocurriendo en la década de los 50 con los medios tradicionales, pues se podrá imaginar hoy en día lo que supone estar expuesto a contextos o a contenidos donde la gente dice que yo lo vi el video y es absolutamente real, yo puedo dar fe que eso existe porque lo estoy viendo. Y la gente no somete nada de esos procesos de verificación y mucho menos de reflexión. Pero si quieres pasar a la otra parte. Y por último, tenemos una película que creo que es del año 2019, de Chernobyl. Es una película interesante porque acá son los propios medios que, por supuesto, convierten en una especie de ídolo absoluto a Richard Bull. Brevemente, Richard Bull era un tipo que trabajaba como guardia de seguridad en plenas, digamos que, ¿cómo se llama esto? Los Olimpiadas de Atlanta. Él descubre un paquete que le parece sospechoso, un bolso. Él da llamado a las autoridades. Se logra descubrir que en efecto era una bomba que tenía el bolso. Se hicieron la debida evacuación. Con todo eso murieron 2 personas y hubo unos pocos heridos. Por supuesto, una vez que se enteran las medios de la noticia, este hombre pues dejó de ser una persona común y corriente y comienza a ser una especie de dios, un héroe absoluto, tocado, ungido por los medios, porque obviamente todos los medios empiezan a buscarlo para entrevistarlo. Él se mete en el papel del héroe, sin él, imagínate cuántas personas pueden haber fallecido. Entonces empezamos a ver esta lógica, ¿no? De ser un tipo que es buscado, amado, adorado, porque se convierte en la lógica de ser el héroe, a que un buen día el FBI, como no tenía tampoco respuestas de quién había sido los que estaban los responsables del atentado, un buen día empiezan a sospechar de Richard. Entonces, bueno, probablemente el hombre del prototipo, porque bueno, es un tipo soltero, vive con su mamá, tiene una especie de aspecto que piensa ser un terrorista, ¿no? Y fíjense, él mismo da la señal de alarma de que el bolso estaba allí. O sea, el hombre pasa de ser una especie de Dios de los medios a ser perseguido por los medios. Y por ahí había muchos titulares de la edad del bombardero de Atlanta, ¿no? Entonces, lo interesante con esta película es ya precisamente pensándolo en temas de procesos de desinformación, porque acá son los propios medios que de pasar de endosar a estos sujetos lo terminan catapultando en el sentido de que se van a subir al infierno. O
sea, ya no es el héroe, sino que había salvado vidas, sino que ahora es el terrorista. Y que solamente va a la señal de alarma para que hacerse mucho más visible y llamar la atención. El hombre pasa como 3 veces con la prensa detrás de él. Se hacen todo tipo de titulares, cadenas como CNN, NBC, hay un periódico particularmente de Atlanta que le hace toda una campaña de crédito, de estigmatización, de todo un proceso desinformativo con respecto a la vida de él. Es decir, acá no había hechos todavía, que el FBI no tenía hechos para decir fue Richard Jewell. No tenían pruebas absolutas, no las había. Y sin embargo, tanto el FBI, de su perspectiva, como los periódicos en general, cerraron la tarea de generar todo un proceso de desinformación alrededor de la figura de él. Pasaron el tiempo hasta que un buen día viene el FBI, si ya tú no estás, ya no eres método de averiguaciones, pero ya obviamente la reputación de este hombre había sido absolutamente destruida. Volvemos otra vez al tema de los periódicos. O sea, terminaron convirtiendo la vida de él en una noticia sensacionalista, sencillamente para vender más tirajes de periódicos. Aquí el código deontológico pues, fue absolutamente violado completamente. Todo este tema de hacer las obligaciones, de someter los procesos de verificación no existían, pues bueno, sabe de entrada que esta persona era culpable. Y cuando entraba en el prototipo de lo que supuestamente decía el FBI con la gente que hacía los perfiles, entonces por supuesto se les atenció una especie de culpabilidad a un principio. Aquí era como una especie de recultura de cancelación con procesos desinformativos que se daban paralelamente. Nuevamente acá nos volvemos a encontrar con el problema de fondo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no solamente los medios que pueden tener impacto, pues, no solamente con esta película, con muchísimos otros aspectos que hemos visto en las últimas décadas, sino también la propia gente que está consumiendo estos contenidos. O sea, ¿cómo tú puedes pasar de adorar a alguien a odiar a alguien en cuestiones de vida, ¿no? Y no solo un proceso de cuestionamiento, de pensar razonadamente, críticamente a lo cual nos está exponiendo. Entonces, creo que vamos a ver con el profesor estoy hablando para que hable de las otras 3 películas. Muchas gracias, Isela. Bueno, ya que bueno, como asistente no debe anteponerse ante nosotros, pero sí preguntarnos, ustedes como estudiantes de comunicación desde el punto de vista deontológico y también ontológico, ante de ver los medios y su relación, su convergencia con las mediaciones sociales, ¿qué significa ser humano ustedes en esta sociedad que, como dice Byung Chul Han, un surcoreano que se ha concentrado en el estudio de los medios digitales, de la comunicación digital, ¿qué significa ustedes en este mundo como ser humano? ¿No? Y su relación con las tecnologías. Estas 3 películas que estoy presentando a continuación, esta que se llama Nightcrawler, Watergate y The Truman Show, por supuesto que sigue la línea de la manipulación de las noticias, la manipulación del ser humano, donde consentimos muchas veces ese pacto comunicacional con los medios a sabiendas que podemos salir mal parados. Por supuesto, el ejemplo que dio Elisera con respecto a la película Quiz Show,
los participantes no eran tontos y sabían cuál era la negociación dentro del programa. Y este Van Dalen era un académico que incluso tiene un libro muy importante sobre historia del arte, que yo siempre leo a pesar de lo que hizo, porque eso no lo va a demeritar, pero sí estuvo involucrado y es responsable de esa mentira verdadera que muchas veces creemos. Nightcrawler, ¿la vieron ustedes? La resumo. Sigue la historia de lo que se llama un reportero espontáneo, de un periodista ciudadano, como le dicen también en las redes sociales, ambicioso, que graba y vende videos sensacionalistas a los noticieros de televisión. La película examina cómo los medios pueden ser manipulados para presentar una realidad distorsionada con el fin de atraer a la audiencia. Y hoy en día, con las redes sociales, somos cómplices. Cómplices en el entendido de que podemos consentir ese tipo de mensaje, ese noticiero, como espectáculo de una persona que incluso no tiene licencia académica para reproducir esos contenidos, y es lo que se llama, y se ha colado en las redes sociales. Lo he dicho en otras oportunidades y en otros espacios, lo que se llama el reportero espontáneo. Como es aquel que han visto las corridas de toros, que todavía existen, aquel que se tira al ruedo sin saber torear, ¿no? Sin saber nada del arte. Bueno, aquí es lo mismo con respecto a estas personas que venden la violencia para transmitirla. Pero ustedes saben muy bien que la venta tiene publicidad, ¿no? Y el canal necesita de sensacionalismo para vender publicidad. Todos ganan. Todos forman parte de la industria cultural. En la película Watch Dogs, sí, ajá, después volvemos a las imágenes. Me interesa esta imagen. Gracias, Felimar. Se fue por la imagen. ¿Quiere que te produzca una guerra? Esto es interesantísimo. Porque un productor, un conflicto, ¿no? Una situación que se presenta, ¿no? En el gobierno norteamericano, un escándalo amoroso, quieren hacer una cortina de humo en torno a ese escándalo amoroso, ¿no? Y ustedes observan aquí un estudio de televisión a una joven. Esta joven tenía un gato, pero antes era un bonito. Es transformación de construcción de la noticia, construcción de la pseudonoticia, a fin de generar una cortina de humo, generar lo que llaman manipulación, desviar la atención con el fin de pensar en eso, que es la cuarta mentira verdadera que estamos hoy presentándoles. Hay musicalización de la película, existe una musicalización de fondo que apela, como dice Roman Jacobson, a las emociones, apela al sentimiento nacional. Me recuerda una película de Orson Welles, y perdonen que me vaya hasta 1945, se llama Citizen Kane, el ciudadano Kane, que era un magnate. Eso es la historia de un magnate de la noticia, que se lleva al cine, y aún trabaja Orson Welles, que a veces yo lo confundo con Charles Foster Kane, el actor, y él dice a los periodistas: acaba de comprar el periódico y el periódico está quebrado. Entonces le dice: usted tiene tantos millones de dólares para este periódico. Entonces él dice: bueno, podré gastar 1 millón anual. Tengo 60 millones, pero a los 60 años ya habré terminado esto. Bueno, la historia es la siguiente. Ese periódico estaba quebrado y le dicen Logan, su segundo a orden, el segundo periodista: ¿qué vamos a hacer? Y le dice: busquen a los mejores periodistas, le pagan, pero inventemos una guerra, por favor. Y el periódico empezó a
vender sensacionalismo, porque Charles Foster Kane precisamente entendía lo que era la noticia como espectáculo. Aquí se aborda un asunto de carácter, como el profesor León Hernández, la deontología, un carácter de carácter deontológico, ¿no? Los límites de la verdad o de la mentira, los límites de contrastar la información, ¿no? ¿Por qué se tiene que construir una noticia? Aquí estamos dando un ejemplo de una escena donde hay unos técnicos reconstruyendo una realidad. Y estamos utilizando la televisión offline, la televisión convencional. Aquí no se está pegando con la televisión online. Imagínense ustedes. Entonces, aquí la televisión, la noticia como espectáculo, manda y también la audiencia se identifica. ¿Por qué la audiencia? Ustedes, nosotros, nos identificamos con esta visión, esta representación que apela a nosotros. ¿Qué es lo que nos mueve? Rápidamente una palabra. Ustedes se acercan a la noticia con la razón o con las emociones. La psicología más profunda nos dice que la punta del iceberg es la razón y el resto es emoción. Fíjense que cuando el Titanic va hacia la película, ¿no? Hacia el iceberg, están tocando los músicos y van hacia el iceberg, chocando hacia el iceberg, ¿no? Eso es un símbolo importante. Apelan siempre estos medios a la emoción. Imagínense ahora las redes sociales, donde cada uno somos pantallas, donde cada uno somos esa palabrita que en su momento determinado Alvin Toffler inventó en los 70, sin imaginarse que eso iba a tener un impacto en la sociedad del siglo XXI. Y se imaginaba Internet. Ahora nos llaman consumidores. Producimos, pero también consumimos. Y somos productores y todo el mundo dice, yo tengo mi canal de humor, mi canal de noticias, mi canal de religioso, mi canal de literatura, filosofía, lo que llama el filósofo Byung-Chul Han el entretenimiento del conocimiento. Ustedes no van haciendo esclavos así y van viendo mucho de filosofía. La cátedra del profesor León Hernández es más rápida porque nos dice en 2 palabras que es deontología. La era de la rapidización de los ríos, de la rapidez. Y creemos que con esa información fragmentada, concepto que no es nada nuevo, perdón. La fragmentación en la década de los 70, un teórico, si ustedes lo han leído o lo visto que lo lean, Abraham Moles hablaba de la cultura mosaico. Y hoy en día tenemos cultura mosaico con el celular y viendo Instagram, TikTok y haciendo scroll. Y esto se llama, teóricamente hablando, porque estamos en una universidad y tenemos que hacer una interpretación rápidamente conceptual, la supernada. Entonces, sigamos preguntándonos nuestro papel de ser humano en esta tierra, donde nos permea las redes sociales, ¿no? Dentro de ese mundo de interacciones, ese mundo de relaciones. Fíjense que lo que dice el reportero espontáneo sin licencia. Si sangra, manda. No puedo poner en peligro el éxito de mi empresa para retener a un empleado indigno de confianza. Recuérdense que había un empleado que tenía un poquito de moral para la situación, ¿no? Y en este caso no lo tenía. Estoy hablando de la película Nightcrawler, ¿no? Cortina de humo.
Ahora, con What the Rock, fíjense cómo se va construyendo esa pseudo noticia. En primer lugar, se inventa a un héroe. Inventa un héroe que supuestamente quedó atrapado tras las líneas enemigas en Albania, ¿no? Graba una canción, apela a la emoción con la música, y en tercer lugar, buscas a un héroe verdadero y lo colocas en pantalla, a un héroe de guerra. Así engancharás desde el punto de vista emocional a la audiencia. ¿Y qué decir de Truman Show? No, el show de Truman. ¿Se acuerdan de los reality shows? Eso ya no existe. Ustedes mismos hacen su reality show todo el tiempo. Eso ya para nosotros era un género muy importante. Hoy nosotros, como audiencias, como consumidores, reeditamos los géneros televisivos. El humor, la telenovela, en fin, todos esos géneros televisivos que estábamos acostumbrados a verlo con la televisión convencional. Nosotros lo reeditamos a través de TikTok e Instagram. Hay muy buenos humoristas que han salido que probablemente en la industria cultural de la televisión no hubiesen tenido chance, pero también hay muchos mentirosos de las redes sociales. Entonces, en ese aspecto, quiero finalizar porque Conatel me acaba de colocar los 5 minutos, la profesora Joana, con esta escena. ¿Ustedes vieron la película? Mira, estos somos nosotros, porque siempre somos bellevistas, estamos curioseando, queremos ver, escondido pero que no nos toquen. Escondido, no es el ser humano, el concepto de ser humano, no es verme, pero ver. Ay, yo no quiero ver eso, pero terminamos viendo. Escondido, estamos, pero lo consumimos. Este es el final, pues, de un diálogo. Y este diálogo los invito de nuevo, por favor, antes de los memes, de la meditación, antes de pensar en todas esas cosas, pensar en lo que significa nosotros como ser humano en esta sociedad que bien lo pudo denominar, muy bien lo denominó Manuel Castells. Aquí va el diálogo. Piensen en ustedes mismos. Si están en la situación de Jim Carrey, ¿no? Voy a poner ahora, voy a leer el diálogo, pero con dramatización. Aquí Elisera conmigo, Elisera el de Christoph. Ah, no, vamos a hacerlo. Leo el de Cristo. Leo el de Cristo. Leo el de Cristo. Truman. Yo soy Truman. No, no lo tienes. Ven, párate conmigo. Agarras aquí, pues yo juntos. La profesora Elisera, a nombre de Tercer Sabot y Nino. Y esto está quedando grabado, ¿verdad? Yo soy Truman y tú eres Christoph, ¿ok? Que está aquí. ¿No sabes? Ok. ¿Quién eres tú? Soy el creador de un mundo perfecto, soy el dios de este mundo, soy el creador, el director, el productor y el autor de la vida de Truman Burbank. Entonces, soy un actor. Eres el protagonista, eres el elegido, Truman, no hay nadie más real que tú. Entonces, todo esto es falso. Nada es real. No, esto es real, excepto tus sentimientos. La mente, el amor desconocido es real. Eso es lo que has ganado, lo que has conseguido, lo que nadie más puede tener. Yo no quiero ser protagonista. Yo no quiero ser un hombre perfecto, me lo sé. Ya veo. Vemos. ¿A dónde vas? ¿Qué harás? Tu mundo, tus amigos, tu familia, todo lo que conoces, todo lo que amas, está aquí. ¿Vas a renunciar a todo eso? No me importa, porque quiero ser libre. En este momento yo me río. Gracias. El concepto de ser humano viene siempre antes de los medios y la migración. Muchas gracias.
Sí, me siento aquí como el profe. Yo no sé si, León, de una vez sientan los dos aquí. Bien, ahora tenemos con nosotros a los profesores que van a exponer hoy sus ponencias. El profesor Carlos Contreras Medina, es ingeniero mecánico de la Universidad Central de Venezuela, magíster en filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello y doctorado en filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos es investigador, profesor, investigador del Instituto de Investigación de la Comunicación, la Formación e investigador asociado al Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP. Desarrolla un trabajo muy importante en unidades municipales y en la expansión de la comunicación. El profesor le agradecemos muchísimo toda su colaboración, de habernos traído a ustedes para dar su clase de organización de comunicación social, mención periodismo, comunicación organizacional, profesor investigador de el Departamento de la Comunicación, Información y Dice, el último jefe de redacción del Observador Nacional, productor de Globovisión y gerente de prensa de la Unidad Democrática del año 2015, un investigador de la comunicación también. Profesores, y un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por asistir. Bueno, básicamente lo que vamos a intentar hacer acá es como un ejercicio de reflexión, fundamentalmente, ¿no? Inicialmente, cuando la profesora Joana me invita digamos, al simposio, pero es un simposio sobre la posverdad, ¿no? Bueno, la posverdad, como más o menos han podido tener la oportunidad de darse cuenta, es un rollazo, ¿no? Entonces, ver qué supone, lo que voy a intentar hacer durante estos minutos es, sobre todo, ver qué supone ese término, ¿no? Ahora, si se fijan, en el simposio está también el término storytelling, ¿no? Curiosamente, uno ve la referencia a ese término como algo muy de esta época. Y precisamente, o sea, para quienes estudian comunicación, es un término que les suena, que les resulta familiar, ¿no? Ahora, relacionándolo con el tema de la posverdad, a mí me parece interesante ver cómo en la antigüedad contar historias era el camino habitual, o digamos, el medio habitual que se utilizaba para expresar la verdad. ¿Sí? Si uno tiene referente, por ejemplo, a Homero y la Odisea, la Ilíada, estos libros que podrían resultar quizás un poquito fastidiosos, porque de alguna forma forman el fundamento de la cultura del occidente, ese era el modo que se utilizaba en esa época para transmitir la verdad. Ahora, hoy nosotros podemos decir que contamos con una especie de Homeros también, cuando uno ve el fenómeno de las series, ¿no? El fenómeno de las series, que no es tampoco una cosa, digamos, totalmente nueva. Hay series desde que hay medios prácticamente, por decirlo, por ubicarlo contemporáneamente. Pero en la actualidad, con todo el tema del streaming, las series son algo que acompaña el entretenimiento habitual. Y por supuesto, teniendo en cuenta esa analogía con el modo de verlo desde la perspectiva de Homero, son canales a través de los cuales parece expresarse la verdad. Yo no sé si esta referencia, esto es un wallpaper de un capítulo de Black Mirror, ¿conocen Black Mirror? Sí, más o menos visto, este además es un éxito. ¿Saben cuál es este? ¿A cuál capítulo se refiere este? Es uno de los capítulos más famosos, que se llama Nose Dive. ¿Lo han visto? Este capítulo es una locura, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Entonces, para dar un resumen, o sea, ya ustedes lo han visto, lo vamos a resumir por dónde va el asunto. Intentando con las claves de este capítulo, yo me senté a hablar con Bart, ¿no? La inteligencia artificial de Google.
Y yo le preguntaba que me dijese cuáles frases a él le parecieron como radicalmente brutales en los diálogos de esta serie. Me dio dos frases. Una es esta, ¿sí? Esta facilidad, ¿no? De perder de vista lo real, ¿sí? Perder de vista lo que importa. Y la siguiente frase, ¿no? En este mundo, todos estamos como capturados de nuestras propias cabezas, ¿no? Esas fueron las dos frases que, cuando le preguntaba qué te llamó más la atención, eran estas dos. Ahora bien, yo le pedí que me diera una especie de resumen. Y arrojó esto. Las cosas que están en cursiva son como lo más importante, porque no vamos a leer todo el texto. Decía, una sociedad distópica donde la reputación online lo es todo, ¿no? Y ese es como el core de la serie, si uno se pone a verlo. Ahora bien, desde la perspectiva de esta inteligencia artificial, esta serie supone el caldo de cultivo para la posverdad, donde la verdad se difumina y la imagen lo domina todo. Pues claro, esto da con el contexto que yo necesitaba para intentar ver por dónde van los tiros de la posverdad, ¿sí? Que es como la... Vamos a ver, esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? El profesor Gustavo ha insistido, ¿no? Como, bueno, cuestionar, la profesora Dixela. El espíritu crítico, ¿no? Bueno, el espíritu crítico pasa por aprender a hacer preguntas, que es como muy propio de la filosofía, ¿no? Entonces, en el tema de la posverdad, ¿en qué consiste este tema? Precisamente nosotros, aquí en la Universidad Católica, la profesora Joana Pérez Daza tiene un artículo interesantísimo que indica, ¿no? De una manera extraordinaria, cuál es la problemática de la posverdad. Y fíjense en esto que dice acá, ¿no? Es un fenómeno nuevo, indiscutiblemente vinculado a las tecnologías de la información, la comunicación, cuyo fin es apelar a los hechos. Convencer, versiones acertadas o inexactas, ¿no? Además, haciendo énfasis en lo dicho por un informe de la Universidad de Bebeles, ¿no? Se privilegian los hechos sobre las emociones. Los medios de comunicación son, en un 67%, los principales agentes donde opera este proceso, ¿no? Todo está laminado en un contexto, ¿sí? Se dan cuenta más o menos de por dónde va la problemática. Un contexto que es falso, ¿sí? Ese es el primer shock. Yo les recomiendo mucho que lean ese artículo de la profesora Joana, no solamente para hacerle propaganda que está acá, sino porque ubica muchísimo en la dinámica propia de esta problemática. El modo como está redactado el párrafo anterior hace que uno asuma eso como verdadero inmediatamente. Ni siquiera la universidad a la que se hace referencia allí existe. Eso es muy cabilla. Pues, es muy sorprendente, ¿no? Ahora fíjense, es un párrafo donde la definición es deliberadamente errónea. Se utiliza la morfología, la web, una estructura de campos periodísticos y académicos, que ya vamos a ver el papel que tienen estos ámbitos en esta problemática. Y digamos, el énfasis que hace la profesora es en donde ha de ubicarse esta problemática. No se trata de un fenómeno reciente, lo decía el profesor Gustavo, no es exclusivo de las actuales tecnologías. Y yo mi intento último, digamos, en esta presentación es hacer ver cómo el ámbito es, todo se reduce a un ámbito personal, pero vamos a ver cómo, ¿sí? En el ámbito personal, al modo en como lo entendían los griegos en la actualidad, en la antigüedad, donde propiamente para estos hombres, o digamos para esa época, para ese modo de pensar, no había un ámbito que fuese estrictamente privado. Todas las acciones que yo realizo siempre van a tener una repercusión en los demás, sea la que sea. No hay una acción absolutamente individual o, digamos, absolutamente aislada. Vamos a ver, o intentar que lleguemos a aquello, ¿no? Tampoco se restringe al ámbito de lo político, ni privilegia los hechos sobre las emociones. Más bien, como hemos visto, la cosa parece ir al revés. Erosiona la credibilidad de los medios de comunicación, eso sí, ¿sí? Pero no son estos los principales agentes operativos. Entre otras cosas, como veremos, el profesor Gustavo hacía alusión a los seres, a la pregunta de los seres, ¿qué significa ser humano? Bueno, ser humano, entre otras cosas, supone la utilización de mediaciones. Las mediaciones no funcionan solas, ¿sí?
Es como tener presente eso. Prefijo post, ¿no? El prefijo post es algo muy propio también de la contemporaneidad y se habla de muchos post algo. Uno piensa postmodernidad, posthumanidad, postinternacional, postfotografía, continuando con el artículo de la profesora Johanner, ¿no? Pues si se trata de algo, etcétera, ¿no? Donde hay como modas terminológicas que van alternándose. Ahora, este post, desde un punto de vista, creo, o sea, desde un punto de vista filosófico, pueden verse como de dos perspectivas. Una, que es la que yo voy a tratar de rescatar, y como para ver qué supone su vinculación con la verdad, y otra que no nos interesa tanto. Esta primera tiene que ver con cuando se agrega el prefijo post a aquello a lo que se suma, le da como un cierto dinamismo. O sea, pensar la posmodernidad, sí, supone como repensar lo que es moderno. Eso es una interpretación. En este caso, yo voy a hacer como énfasis sobre todo en repensar qué supone la verdad. Ahora bien, hay otro sentido más positivo que tiene que ver, por ejemplo, con la definición que da este profesor, ¿no? El prefijo post no tiene nada que ver o no se refiere demasiado a una cronología o a una supresión dialéctica, sino más bien a la irrelevancia, ¿sí?, de lo que supone la verdad o la verdad de los hechos, ¿sí? Y en ese sentido se hace alusión a una era, vivimos en una era post-verdad. Digo que este significado, digamos, no es donde hago énfasis, porque es evidente que la afirmación de la superación de la verdad se cae por su absurdo. Entonces, puedes decir que la verdad está superada. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo cuando afirmas eso? La verdad es algo que no superas. Ya veremos, entre otras cosas, porque la verdad supone una problemática importante. Pero para estudiantes de comunicación social, es más o menos evidente, o quizás no tanto, ¿no? Pero es más o menos evidente que su labor parte del reconocimiento de algo que es verdadero. Pues, entre otras cosas, si no se estudia otra cosa, ¿sí? No sé cómo, o se intenta comunicar otra cosa. Esa idea se ve, pregunto, más o menos, ¿sí? Keynes, que es este profe gringo, es uno de los primeros que teoriza en torno al término de la posverdad. Y es muy duro en lo que dice, si revisen acá, es sumamente duro en su propuesta. Pero básicamente identifica esta visión de la posverdad, como vimos, este sentido peyorativo, como una deshonestidad. Si decían, al hablar de deshonestidad, estás ubicando la problemática en otro ámbito, en un ámbito más de las acciones, es decir, un ámbito más ético. ¿Sabes? Ese cambio. Y dice, en el fondo, la deshonestidad impulsa mayores tipos de eufemismo. ¿Se entiende qué es un eufemismo? Algo que digo para no evitar, para decir las cosas no directamente. ¿Sí? ¿Se entiende? La problemática de este uso eufemista es que sensibiliza, digamos, el reconocimiento de sus implicaciones. En una era de la posverdad, y ahora ya no hay solo verdades y mentiras, sino una tercera categoría de statements no ambiguos, que no son exactamente la verdad, pero tampoco son mentira, que eso lo señala el profesor John en su artículo. Se habla de una verdad enhanced, ¿no? De una verdad, de una sosverdad, y la de true, la de light también es como muy potente. Todos eufemismos, para no decir las cosas como son. Ahora bien, profe, Honores, dale y que esto como que... El modo, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, aunque la era de la posverdad, el profesor Martín Montoya, ¿no? Que propone esto, la era de la posverdad haya llegado a nuestro tiempo con cierta fuerza, la última palabra la tienen los usuarios o consumidores. Personas libres que pueden decidir restablecer el valor de la verdad. Pues claro, ahí entra el papel del usuario. Pero siempre se habla de medios como si se tratara de entes
que existen solos. Lo mismo pasa con las inteligencias artificiales, al menos ahorita, ¿no? No se sabe qué va a pasar más adelante, no sé si vamos a tener una cosa apocalíptica tipo Terminator, no se sabe, ¿no? Ahora bien, en la actualidad, el usuario actúa. Sin ir muy lejos, en el modo en cómo funcionan las redes sociales, sabemos que detrás hay grandes corporaciones de las que alguien es dueño. Eso no funciona solo. Eso es importante verlo porque ubica la discusión no solo en un campo tecnológico, sino en un campo ético, en un campo del actuar humano. Y precisamente esta noción no siempre va a depender de personas libres que deciden restablecer, personas que siempre están bajo la influencia de algo, de un contexto determinado, pero que siempre han de tener la posibilidad de decidir. Esto significa evitar la mentira propia y ajena, evitando acostumbrarse a vivir en circunstancias en las que la falsedad es algo usual. Entonces, aquí la discusión va entrando a la problemática personal. Si yo no me habitúo a decir la verdad, si yo no puedo pretender que haya entes que la defiendan, ¿sí? La verdad, ¿qué es? ¿No? Que es un gran rollazo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de verdad, pero cuando uno se sienta, bueno, ¿qué supone? Hay un autor muy simpático, Baggini, que es un italiano porque está residenciado en Inglaterra hace muchos años, tiene este libro bien simpático, ¿no? En el que alude a las cosas en la introducción, fíjense. Este tipo de verdades, ¿no? París es la capital de Francia, lo de Washington, tal. Hay innumerables verdades como estas, que son hechos, a los que solo se les ocurriría negarlas a idiotas o académicos obtusos. Ciertamente, con bastante frecuencia, estos suelen coincidir en la misma persona. No, aquí nosotros académicos dándonos trancazos, ¿no? O a veces pasa, ¿no? Sin embargo, pareciera que en nuestros tiempos la verdad es de ser llana o simple. Es común escuchar a personas que niegan que hay algo así como la verdad absoluta. En este sentido, solo habrían opiniones, lo que es verdad para ti y lo que es verdad para mí. Eso es más o menos como el contexto cultural en el que nos movemos cuando se plantea la problemática de la verdad. Aunque la verdad hoy pareciera menos llana y simple, no hay evidencias actuales de que la mayoría de las personas han cesado de creer en ellas. Las personas siguen indignándose ante las mentiras del mismo modo en que lo han hecho siempre. Esto no tendría demasiado sentido si pensaran que las mentiras son falsas. Entonces la problemática de que las verdades van a depender de las perspectivas y tal, eso se está haciendo por su propio peso. Entre otras cosas, ustedes están aquí confiando con lo que yo les estoy diciendo es verdad. ¿Sí? En principio. Más o menos, ¿no? Más o menos. Así es, nos movemos en la paradoja de que la verdad no nos parece importante hasta que nos atañe a nosotros. Una vez más, o sea, el volver a lo personal. Y el rigor que pedimos para nuestra realidad próxima no suele ser el mismo que se exhibe al opinar o sentenciar sobre aquello que nos es más lejano. No sé, la guerra de Ucrania y Rusia, ¿sí? Que uno supone que es un gran problema, pero eso no me atañe tan de cerca. Ahí no me preocupa tanto la verdad de esos hechos. Jan Patočka, un filósofo checo extraordinario, cuando habla de la verdad, dice que no se trata solamente de comprobar por medios objetivos cómo es una cosa o cómo no. La verdad es la lucha interna de todo ser humano por su libertad esencial. Desde esa perspectiva, es que se entiende cómo la verdad no es algo que va a depender de un medio externo o algo que alguien propone, sino es algo que tú necesariamente por tu condición humana buscas. Es el reconocimiento de mi necesidad de ser libre. ¿Sí? O sea, desde esta perspectiva, no, ya es verdad que tipo Caracas es la capital de Venezuela, ok, chévere, no, pero la verdad, tipo, cómo he de vivir, cómo he de ejercer mi labor, entran en este modo de comprender qué supone la verdad. En el sentido, la verdad no es algo dado de una vez por todas. No se trata solamente de algo relacionado con el acto de observar o el reconocimiento del observado. La verdad supone una búsqueda que dura toda la vida, una práctica vital que implica el autocontrol y la labor de unificación intelectual de las personas. Recordando lo que decía la profesora Dixel anteriormente. El sentido crítico que busca orientar
mi razón, cómo veo las cosas y cómo me siento ante las cosas. Hemos visto cómo la posverdad o la utilización de medios que manipulan a partir del recurso de las emociones. Ese discurso planteado desde esa perspectiva pareciera plantear como si las emociones fuesen una cosa mala que hay que dominar, ¿no? Y resulta que no, las emociones son parte de lo que eres y funcionan en ese intento por reconocer lo que es verdadero. Ahora bien, las emociones no están aisladas. Ha de haber una razón, ¿sí? Una formación, en el caso de ustedes, profesionales en comunicación, que adecua, ¿sí? El reconocimiento de si eso es verdad o no, ¿sí? Dos citas para terminar. No todo nos puede dar igual. Reflexionar sobre si las propiedades de verdad, intentando manipularla, nuestro entorno permitirá que empecemos a devolverle su valor real. ¿Sí? No es un problema de medios, es un problema personal. Y creamos hace ver, ¿no? El mal que hay en el mundo casi siempre proviene de la ignorancia. Y las buenas intenciones pueden hacer tanto daño como la malevolencia si carecen de comprensión, si carecen de esa visión unitiva, ¿no? Que reconoce todas estas dimensiones propias del ser humano. Y se finí. Hasta aquí, ¿no? Perdón si la cosa me puso medio enredada, pero bueno, en fin. Excelente. Gracias, profe. A ver, hay una última. Voy a sentarme en el podio que parece ser esta esquinita del mueble. La estrenó el profesor Gustavo Hernández y bueno, de repente Hay una presentación ahí de última que solo tiene 4 laminitas. Vamos a pasar a otra textura, una textura un poco más maquiavélica, porque trata sobre el poder. Digamos, quise dejar que mis profes aquí presentes abordaran el tema un poco más abstracto y yo traer a colación algo del día a día que como periodistas que somos todos nos enfrentamos y que nos tiene angustiados sobre el alcance de la manipulación y el poder de la aniquilación, digamos, de la libertad tal como lo entendía Pantoshka. O digamos, en esa lucha por sobrevivir que tenemos todos para tratar de ser libres, ¿no? Porque al final de cuentas, el clásico pensamiento de la verdad de ser libre es algo que escasea en estos tiempos, ¿no? Quiero leer algo y quiero de pronto Carla me ayude ahí a recrear, no puedes ahorita. Bueno, le voy diciendo a la profe para mostrar las láminas. Ahora, vamos en concreto a hablar sobre la tormenta de desinformación que hay ahorita para dañar, por ejemplo, la reputación del mundo González Urrutia. Para poner un ejemplo, lo que pasa de cómo trabajan de manera concreta los laboratorios de desinformación, a los que espero que ninguno de ustedes pertenezca alguna vez en su vida, porque se notarán conmigo, por ejemplo. Ustedes no quieren tener problemas conmigo en el futuro, no trabajen haciendo cosas como las que voy a mencionar. Durante los últimos días, el candidato opositor por consenso a la plataforma unitaria, una figura con poco tiempo de exposición en los medios, ha sido el tema persistente de bulos. El ataque busca como cosas raras, generar confusión, paranoia, desencanto y desconcierto, desasociar, confundir, amedrentar, en parte. Pero con Gonzalo Urrutia pasa algo distinto de María Corina Machado. Ella cuenta con una ventaja. No es lo mismo haber tenido décadas de lucha y enfrentarse una y otra vez con el vaso dando. Te va dejando como una especie de resistencia en la piel del usuario que consume los bulos. A tener apenas meses en la lucha comercial. No es lo mismo. No es lo mismo porque es construir una reputación intensa en un breve tiempo. Aparecer la estrategia del oportunismo, porque es un momento en cuanto la gente más necesita conocer el mundo Gonzalo Urrutia, cuando aparecen estos laboratorios de desinformación para hacer qué, para
evitar que salga lo que espera la oposición. Espera la oposición una transferencia simbólica. Por la popularidad de una persona pase automáticamente a otra por la cual la gente va a votar de momento del tarjetón. Es muy fácil, es un proceso complejo de ciudadano inédito. ¿Por qué? Porque bueno, lo que se busca es un daño forzado a su reputación, me parece uno de los objetivos de la campaña. Para que hubiera atribución consciente por parte del votante de que en esta ocasión debe ejercer el sufragio por un tercero. Eso no ha pasado antes. Aquí Calvera se representaba a sí mismo, Jorge Vidal va a contra, pero Jiménez se representaba a sí mismo. Los Simpson se representaba a sí mismo. Aquí hay gente que hizo una campaña social para decir que el PIB representaba a Campins. Pasó. Una especie de cochinito con rayas de tigre en parte de la guerra sucia en aquel momento en los 80. Pero nunca ha pasado que alguien que no esté en el paquetón sea la persona que supuestamente ocupará el poder, pero a través de la atribución simbólica a otro. El rostro que va a estar en el paquetón no se le ocurre. Es un reto. Exige que el ciudadano tenga una comprensión más profunda de lo que pasó, ahora que sencillamente transfiere esa simpatía, esa popularidad a un tercero. Más cuando el tercero tiene un discurso parco y no participa en la campaña de calle a ritmo a la semana que de la entonces, las condiciones de este proceso comercial hace que, en efecto, la estrategia sea el oportunismo en vez de la abertura de esa información. Yo quería colocar unas imágenes, profe, no sé si puede adelantar la primera. Existe, por ejemplo, un gusto que es el usurpar. Ahora, usurpar es apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. Y sí hay violencia, también una violencia simbólica. Cuando se hace referencia a, por ejemplo, usurpar una identidad, terrible. Yo me imagino, Teresa, te imaginas que de repente tú vayas caminando y venga y salga de repente otra persona con tu cara diciendo cosas que tú no estás de acuerdo, pero que supuestamente la gente empieza a atribuirte a ti. Eso es violento. Eso es muy violento. Porque es a través del engaño. Se suelta la voz y los comportamientos con el fin de despojarle el derecho, el legítimo derecho de darse a conocer en manera auténtica, creando un yo falso que satisfaga además de deseos de los. Aquí vemos cómo cazadores de premios que va a más recorrida plantas falsas. Esto planta la identidad del mundo de ser humano. Sales arroz en el no puede ser si una persona que está buscando información detectar de manera autónoma que esa cuenta es falsa. Ahí está el rostro de una persona con una regla y definitivamente luce como que pareciera que es una persona de y no lo es. Y vamos a suponer que busca otra y otra. Y se resuelve con las 29 que no es. Pero ya digamos que por la décima ya no sabe qué pensar. Y por un discurso más cargado de algo de verdades para hacer pensar que la persona decide esto es un solo intelectual. Vamos a investigar un poco con aquello de que hoy es un profesor, un matemático, un internacionalista, y entonces escribe. Digo siempre de los políticos. Por cierto, la antipolítica que llevó un poco al proceso político actual. Más o menos de la década de los 80, 90, a partir del Caracazo. Después de esa tremenda herida que fue esa masacre que se dio en las calles de Venezuela y que dejó que la gente pudiera y cambiara la necesidad de buscar un cyber, como se había echado en su momento. Existe el complemento de sus promesas, es que se levanta en el producto crítico. Incluso, cuestionan las palabras cuando llega el momento. Wow. O sea, la propia figura diciendo, viven hasta de mí. Más o menos ese mensaje de confianza que Luna actualmente. Pero ¿qué hace esto? Para ir a la parte sensible, para ir a la parte profunda de la comprensión,
Que no se nos quede en esa costumbre. Ustedes digan, pero ya estamos acostumbrados a esto. Veamos un poquito de fondo. Otro manipulador se apropia indebidamente de la transfigura y la vende o promueve una política deformante. Se trata de un abuso de poder comunicacional. Wow, qué palabra tan extraña, poder comunicacional. O sea, todos nos comunicamos, pero si alguien me copia, me suplanta sin mi permiso, posiblemente me desarticula, me anula violentamente. Es lo que ocurre. Suena fácil, suena que, eso pasa todos los días. No, pero si somos profundos, ustedes son muy profundos para contrarrestar, para un grupo de vista profesional, pero yo creo que de verdad. Hay unas personas que se achacan en el país, ahora estamos luchando contra eso, pero es muy fácil. Porque la imagen política de un candidato, por ejemplo, es un medio simbólico. Sí, puede describirse por su discurso y por supuesto por los probables disensos. ¿Cómo no se reconoce? Hay que a la probabilidad de que podrían estar de acuerdo con esta estrategia. Que se le trae un candidato y pasa, ¿no? Pero al cierre es una alternativa que debería generar un senso autónomo, auténtico, pero no lo está haciendo. Porque de alguna manera este tipo de cosas aborda la formación de opinión pública. Cosa que es extremadamente compleja. Ahora, es cuando en esa práctica de robarse su voz en imagen para poner en su voto en criollo lo que no se ha dicho, alterando una representación política, haciendo ver como real y irreal, pensándose en el mensaje de lo relevante. Pero la persona que lo hace siempre está interesada en la derrota de esta persona. Como el engaño no era lo que convive, entonces cae en la contradicción de la supervivencia. Y entonces, según el concepto que comentaba el profesor Contreras, correcto, porque si no tiene la capacidad de saber, de votar en contra de esta persona, podría estar en contra de sus propios intereses de supervivencia. No, no, no. Sí, pues, lo que tengo actividad, entonces la hice. A manipular también la posibilidad de que la persona tenga acceso a la libertad a través de la información. Eso ahora tenemos, creo que más de 40 cuentas de esto. Tengo a toda la posición por políticos. ¿Cómo es posible que hable de los políticos? Vamos con otro ejemplo. Ahora, hay una violadora aquí en la mujer, ¿verdad? Algunas personas, ¿alguien opina que es mejor que lo chévere de los presentes? O que chévere me gusta que están dentro de la madera, alguien tiene su percepción. Si no la tienen, que bueno. Pero hay gente que aquí la tiene. Hay gente que aquí tiene la percepción de la perspectiva del enemigo y del enemigo del enemigo. Entonces, automáticamente, cuando esta persona hablaba en contra de Maduro, suponen que podría ser un libro para Maduro. Por eso es que tenemos que tiene un autoritarismo en El Salvador. Para hacer esto, es parte de una relación para tratar de innovar la reputación de realmente un aspecto está vinculado ideológica políticamente con la computadora. Entonces, estaríamos generando un autoritarismo a otro autoritarismo. Eso es lo que se me levanta bastante. Otra de las mentiras más profundas, otro a la otra, pero un pasado que estuvo. La palabra, esto en griego es crear una ficción, literal, significa para el canto, de la profesora Joana, comentar la creatividad de la desinformación. Bueno, la verdad que hay que ser bien creativo para hacer esto. Pero una cuestión un poco infantil.
dirigido a un público específico. Soy una persona muy desconocedora de las reales, de las habilidades, de los organismos de convencer. Imaginaría que hay un par o un carnet que diga por el trabajo en la actividad. Y además, otra vez, imaginaría que es en español. Que diga agente social. Como si fuera una película de una lectura. Yo digo que el mundo no sale de película. En efecto, tenemos que porque si yo hice de pronto de una foto antigua como muchas otras que han circulado de otras personas, por ahí se comentaje de la vida, como el que por ahí foto de una con lo que era el mensaje fotográfico también. Esto no en aquel momento, no sé, de repente las manos se pueden rechazar, pero sale ridículo. Y definitivamente, ¿sabes? No pasaba. Por la mano de frente, la inteligencia artificial, pero se parte. Pero más que se entró algo inteligencia. Se entró en la creación. Sin embargo, en la ficción, hay una de la perspectiva de la traición a la patria. Con la posibilidad cierta de que alguien que ve el capítulo de Gonzalo Bonita se encuentre con una realidad. Yo estuve en Washington. Él está asociado a personas que son diplomática Anatolia, diplomática de Hugo Chávez. En efecto, fue, como en efecto, me imagino, ustedes lo tienen en cuenta, una persona que hizo una carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. No, no todos recuerdan aquí signos de cosas turbias que han ocurrido en Venezuela, como por ejemplo la identidad de la militarización. También trabajé con una persona que era amplia, cuando se fue al país, resulta que tenía otro nombre. Y yo me enteré sobre lo que vamos a ir con el otro nombre. Hay personas que sí han hecho gala de muchas pláticas extrañas y que actúan en intereses foráneos. O en el caso de la Biblia. Pero tenemos museos que van para demostrar que sí. Días. Para desinformación, la creatividad para crear este tipo de mensajes, lamentablemente es una cosa de egresado de universidad. Espero que nunca un periodista, un egresado de universidad por sus extraordinarias provincias. Y si hay alguna pregunta, un comentario, a ver si preguntar, próximos profesores, a ver quién, si quieren decir algo, si quieren dar su perspectiva. Bueno, yo creo que algo de lo que es que yo sé que parece todo un poco de preguntas, pero yo estaba diciendo a ella que no, lo que era no se cree que son personas mayores. O sea, por ejemplo, mi abuela es, pero que totalmente. Entonces, nada, que parece tonto, pero sí, pero no, porque Mira, necesito comentar rápidamente un minuto. Nelson Bucaranda fue una de las primeras personas que pasó el libro de la Torre Eiffel, diciendo que había un homenaje a Carlos Cruz Díaz. Y una de las mejores entrevistas venezolanas que tenemos. Aquí es como se abren los anillos, un anillo para cada uno. Somos susceptibles de la desinformación, no las personas mayores, no los adolescentes, todos.
Porque todos en algún momento dejamos de estar alerta y tenemos sesgos de atribución. Nosotros cuando cambiamos de carro, nosotros no vamos a deshacer la llave del vehículo, no uno consume de manera automática contenidos. Está pasando lo que nos dice el profesor aquí. Pero muchas veces, pues, por eso también me dijo, pero no, que tú dices, que ya estuvimos, estaba pendiente. Entonces, este tipo de alerta es lo que tenemos que tener. Si creemos que no, porque somos creados en la Universidad Católica de México, no, señora, de verdad, todos somos vulnerables. Gracias. Quiero comentar algo. Con lo que dices, menos. Con lo que dices de la tercera edad, fíjate que tuve un grupo de estudiantes del segundo semestre que les dejé como asignación generar alguna campaña o algún medio, algún producto comunicacional para alertar de la desinformación con un público específico, sean jóvenes, niños. Y hubo un grupo que eran todos varones, los recuerdo con mucho cariño y tengo el medio. Ellos crearon la paparrucha. Resulta que la palabra paparrucha existe y significa mentira, desinformación, bulo, rumor. Y la paparrucha era o es, porque ellos lo hicieron, un boletín impreso para formar, alertar con sentido crítico a la tercera edad. Y entonces era muy cómico porque ellos hasta publicidad insertaron y la publicidad, adivinen qué era. Eran, la publicidad era ofertas en féretros y en huecos en el cementerio y eran cosas, eran muy crueles, pero a partir de eso generaban crucigramas, generaban tipos horóscopos, generaban el contenido que pueden más o menos consumir, tipo páginas amarillas, crearon toda una estética y crearon además un concepto que era para llegarme específicamente a ese público. Y luego, como complemento, se enfocaba en los nietos, ¿okay? Que es el otro público al que generalmente los abuelos le preguntan cómo manejo el teléfono, qué puedo hacer, cómo me meto en el banco, cómo entro a esta clave. Entonces, para tener también esa alfabetización mediática desde los nietos hacia los abuelos. Entonces, es una forma también de ejercer la creatividad, que es un poco el sentido de este simposio en favor de todo esto que estamos hablando. Entonces, eso como una idea fue un medio excelente. Yo lo conservo, lo tengo en la oficina, se los puedo mostrar, y de verdad súper creativo de principio a fin, porque ellos iban desmontando con ejemplos, pero adaptados a ese público, incluso a la estética, todo en personas de la tercera edad, que ciertamente son los más vulnerables o uno de los grupos más frágiles en ese sentido. Por aquí había otra pregunta. Bueno, va a hacer un comentario sobre el tema de los bulos, de los fake news que han surgido en torno a ciertos personajes de la oposición. También ha ocurrido con Corina Jones, que de hecho había salido un fake news que decía que ella era una guagua debido a que el esposo lo era, y que además en el CNE se había actualizado su nombre, pero con el apellido de Casada, apellido que en realidad ya nunca usó. Entonces, me parece curioso que no les basta con crear mentiras, sino también institucionalizar las mentiras. O sea, agarrarse de esas plataformas de fake news para echarle la culpa a una persona por algo que efectivamente, de lo que efectivamente no es responsable o de lo que efectivamente no es. Pregunta, comentario. Bien. Nada, nos queda cerrar y agradecerle a los profesores por esta extraordinaria jornada, agradecerle al Centro Venezolano Americano por habernos apoyado en esto, por supuesto a ustedes por haberme provecho para su carrera y por su formación.